Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un repaso de los ejercicios que estaban en la evaluación. Vamos a comenzar con uno de ellos donde nos daban dos matrices de 4×4 y nos preguntaban si esas matrices eran semejantes. Para eso entonces vamos a recordar un poquito el concepto de semejanza. Dos matrices son semejantes, a veces también se dice que son similares si existe una tercera matriz inversible, llamémosle P, tal que a una de ellas, la matriz A, yo puedo multiplicarla por P y premultiplicarla por la inversa de P, de manera tal que al hacer esta operación, la inversa de P por A por P, obtenga la matriz B. Entonces cuando pasa eso, uno dice que las matrices A y B son semejantes. ¿Por qué son importantes las matrices semejantes? Porque tienen algunas propiedades que son muy útiles en el tema que estamos viendo de autovalores y autovectores. ¿Cuáles serían esas propiedades? Bueno, acá las vamos viendo. En particular, dos matrices semejantes tienen el mismo polinomio característico, por lo tanto tienen los mismos autovalores, tienen el mismo determinante, tienen la misma traza. La traza es la suma de los elementos de la diagonal principal. Tienen el mismo rango, por ende tienen la misma nulidad. Y los subespacios propios asociados a los mismos autovalores tienen la misma dimensión. Entonces, cinco propiedades, pero en particular muchas de ellas son muy útiles, digamos, porque entonces uno va a poder, por ejemplo, trabajar con autovalores, con una matriz semejante a otra, de manera tal que la matriz con la que yo trabaje me resulte más fácil desde el punto de vista operatorio trabajar. Por eso uno diagonaliza las matrices para encontrar alguna expresión de una matriz semejante a otra que sea más simple de trabajar. Bien, una forma de verificar si dos matrices son semejantes es analizar si existe la matriz P. La otra forma de verlo es ver si, por ejemplo, se mantienen o si existen alguna de estas propiedades en ambas matrices. Eso sería sobre todo para tratar de demostrar si no son semejantes, porque si alguna de esas propiedades no se cumple, quiere decir que no son semejantes. Entonces, volvemos a nuestro ejemplo. Acá tenemos nuestras matrices A y B. Habíamos dicho que hay varias formas acá de demostrar que estas matrices no son semejantes. Por ejemplo, habíamos dicho que las matrices semejantes tienen la misma traza. Si yo sumo los elementos de la diagonal principal de la matriz A, me queda 4 más 4 más 2 más 1. Eso me queda 11. O sea que la traza de A es 11. Y la traza de B es 8. 4 más 3 más 1. Al tener distinta traza ya puedo saber que esas matrices no son semejantes. Bueno, otro de los enunciados que teníamos que resolver nos decían que teníamos que justificar si era verdadera o falsa la aseveración que decía una matriz A tiene autovalor 0 si solo si su determinante es 0. Bueno, ese enunciado es verdadero. Entonces, que una matriz tenga como autovalor al 0 equivale a decir que esa matriz no es inversible, esa matriz A, digamos, o sea que su determinante es 0. Quiere decir que esto es verdadero. Vamos a ver entonces un poquito de la justificación. Si el autovalor es 0, es un autovalor de A, entonces en mi ecuación característica es el determinante de A menos el autovalor por la identidad, eso igualado a 0. Pero como el autovalor vale 0, me queda el determinante de A menos 0 por la identidad. 0 por la identidad es la matriz nula, A menos la matriz nula es A. Entonces me terminó quedando que el determinante de A es igual a 0. Y ahora demostramos el recíproco. Si
el determinante de A es 0, entonces el determinante de A menos la matriz nula va a ser 0. Pero esa matriz nula yo la puedo escribir como 0 por la identidad. Entonces quiere decir que si esto lo comparo con mi ecuación característica, quiere decir que 0 es un valor posible, no solo posible, necesario de lambda. Entonces lambda es igual a 0. Es un autovalor de A. Entonces dijimos que el enunciado una matriz A tiene autovalor 0 si y solo si su determinante 0 es verdadero. El siguiente verdadero o falso que aparecía correspondía a un enunciado que decía una matriz A que tiene todos los autovalores reales es diagonalizable. Bueno, esa aseveración es falsa. Bueno, para demostrar que es falsa tenemos que recordar una propiedad. Una matriz cuadrada era diagonalizable si tenía n vectores LI, n vectores propios LI. En ese caso, los elementos de la diagonal de la matriz D, que sería la forma diagonal de A, son los autovalores de A, y la matriz de paso, de pasaje, de A a su forma diagonal, esa matriz que llamamos P, tiene como vectores columnas a los autovectores. Si los autovalores son reales distintos, la matriz es diagonalizable. Ahora, si los autovalores tienen multiplicidad algebraica, entonces la matriz puede ser o no diagonalizable. En este caso, ¿cuándo va a ser diagonalizable? Si la dimensión de los subespacios propios, que es lo que se llama la multiplicidad geométrica, coincide con la multiplicidad algebraica, o sea, si coincide con el orden de multiplicidad del autovalor. Teníamos que justificar ahora si era verdadero o falso el enunciado que decía sea una matriz A cuadrada de orden 3 que tiene el autovalor 1 con multiplicidad 3. Decía que, por supuesto que A nosotros estamos trabajando con matrices reales, ¿sí? Cuyos elementos son reales. Entonces nos dice, tenemos una matriz A cuadrada de orden 3 que tiene un único autovalor con multiplicidad 3. Entonces dice, el determinante de A vale 1 y la traza de A es 3. Bueno, eso es verdadero porque al tener el autovalor 1, multiplicidad 3, y ser una matriz de 3 por 3, el autoespacio asociado a dicho autovalor tiene dimensión 3, tiene 3 vectores que son LI. Entonces existe una base donde hay una matriz semejante a, que va a ser una matriz diagonal, que es la identidad, cuyo determinante es 1 y su traza es 3. Quiere decir que este enunciado era verdadero. Y el último ejercicio decía que nos daban una matriz de 2 por 2, nos decían como información cuáles eran los autovectores. El primer autovector era 1 menos 1 y el segundo 1, 1. Y nos daban también los autovalores. Un medio, para el cual tengo asociado el autovector 1 menos 1, y 2, para el cual tengo asociado el autovector 1, 1. Y me daban un vector X genérico, que era el vector 5, 1. Nos pedían dos cosas. Primero, encontrar a la 10 multiplicado por ese vector X, y después encontrar a la K multiplicado por X. Y preguntaban qué sucedía, qué comportamiento tenía esto a medida que K tiende a infinito. Bueno, este sería un ejemplo de para qué nos sirve, por ejemplo, la diagonalización de matrices. Si yo tuviese mi matriz A cualquiera y la tuviera que elevar a la 10 multiplicándola por sí misma 10 veces, se complicaría el trabajo mucho más que si utilizo un procedimiento donde puedo encontrar la matriz diagonal asociada o semejante a A. Esto sabemos, por lo que habíamos visto recién, de que A es semejante, se puede diagonalizar, tiene dos autovalores, son distintos, hay dos autovectores distintos. Por lo tanto, autovectores asociados a autovalores distintos son linealmente independientes. A es diagonalizable. Entonces, yo lo que tengo que hacer es
encontrar primero que nada cuál es esa matriz de pasaje, pero la matriz de pasaje sabemos que es la que está formada por las columnas que son los autovectores asociados a los autovalores respectivos. Entonces, cuando pasa esto, yo tengo una propiedad importante que si yo quiero encontrar una potencia de A, la puedo relacionar con una potencia de la matriz diagonal semejante a A. Entonces, A a la 10, que es lo que nos pedían a nosotros, lo podemos calcular haciendo P, que es la matriz de pasaje, donde las columnas son los autovectores asociados a los autovalores respectivos, por D a la 10, y acá viene la ventaja de esto, al ser D una matriz diagonal, cuando tenga que hacer esta potencia de D, lo que tengo que hacer es simplemente cada elemento de la diagonal elevarlo a la 10, por la inversa de P. Bueno, esto vamos a verlo un poquito cómo lo hicimos. Entonces ponemos P, dijimos que era la matriz cuyas columnas son los autovectores asociados a los autovalores. El orden en que uno los pone tiene que ver con el orden en que aparecieron en el enunciado. Primero nos decían que B1 era el vector 1 menos 1, lo pusimos en la primera columna, B2 el vector 1, 1. Bien, para ese primer autovector, ese estaba asociado al autovalor medio. Entonces en la primera columna de la matriz diagonal pongo ese autovalor 1 medio. Y el segundo vector, el 1, 1, estaba asociado al valor propio 2. Así que en nuestra segunda columna nos corresponderá colocar el 2. Tenemos que hallar la matriz inversa de P, eso ya lo obtuvimos acá. Y ahora tenemos que hacer esta cuenta, pero tenemos que tener en cuenta que la matriz diagonal elevada a la 10 la vamos a calcular elevando cada elemento de dicha matriz de la diagonal principal elevado a la 10. Bien, lo que tuvimos que hacer entonces son simplemente cuentitas. Hicimos primero la multiplicación de la matriz P por la matriz de la potencia de D a la 10. Después eso lo multiplicamos por la inversa de P y finalmente nos quedó el resultado de nuestra matriz A a la 10. Ahora lo que teníamos que hacer era a esa matriz multiplicarla por ese vector que nos habían dado, que lo escribimos como un vector columna. El vector era de componentes 5, 1. Hacemos la multiplicación y después simplemente para obtener un resultado final lo que hacemos es operar un poquito con las potencias. Nos falta entonces la parte B del ejercicio que nos decía que teníamos que calcular cuánto daba A a la K por el vector X y ver qué es lo que sucedía cuando K tendía a infinito. Para hacer eso entonces, fíjense que simplemente lo que tendríamos que hacer, acá tenemos A a la K, si uno lo compara con la expresión que teníamos de A a la 10, entonces lo que va a pasar es que nuestro exponente en lugar de ser 10 va a ser K. Cuando multiplicamos por la matriz P nos queda esta matriz que vemos acá. Con esa matriz la tenemos que multiplicar por la inversa de P, obtenemos este resultado genérico, es una generalización de lo que habíamos encontrado antes, y después de operar, una vez que multiplicamos por el vector de componente 5, 1, llegamos a este resultado que A a la K por X es un vector de 2 filas por una columna, y el primer elemento es 2 a la 1 menos K más 3 por 2 a la K. El segundo elemento es menos 2 a la 1 menos K más 3 por 2 a la K. Si K tiende a infinito, entonces los primeros términos de los elementos tienden a 0, porque tengo 2 a la menos infinito y menos 2 a la menos infinito. Por lo tanto, cuando K tiende a infinito, el vector resultante de hacer A a la K por X tiende a 3 por 2 a la K en cada elemento. Por ejemplo, acá lo que hicimos fue separar la suma que teníamos en cada elemento en dos vectorcitos distintos para que se vea mejor.
Sacamos un factor común, en el primer caso 2 a la 1 menos k, esto cuando k tiende a infinito tiende a 0, o sea que el primer término desaparece, y acá saqué otro factor común, 3 por 2 a la k, que es lo que decíamos, que cuando k tiende a infinito, a la k por x tiende a este vector 3 por 2 a la k en cada elemento. 3 por 2 a la k lo puedo sacar factor común, y entonces me queda, podría interpretarlo como que ese producto tiende a tener la dirección del vector 1, 1, alinearse con ese vector, obviamente con un módulo cada vez más grande a medida que k va tomando valores cada vez más grandes.